células que están en la mama y que estas crecen de forma descontrolada y se diseminan tanto en la misma zona como el resto del cuerpo, lo que genera muchas veces metástasis. Ahora, ¿por qué se genera el cáncer de mama? No hay una causa única, sino que hay diferentes factores, tanto biológicos como diferentes estilos de vida, como una carga familiar que te predispone a desarrollar o no cáncer. Ahora, en Argentina, ¿cuál es nuestra situación? El cáncer de mama es el más frecuente de todos los cánceres que hay, de los tumores malignos, y representa casi 1/3 de todos los cánceres femeninos que se puedan llegar a diagnosticar en la mujer. Por año se diagnostican aproximadamente 19.000 casos. Ahora, el cáncer es una de las primeras causas de muerte por tumores en las mujeres, generando 5.400 muertes por año, un número bastante elevado. Ahora, las tasas de mortalidad tienen 2 picos de incidencia bastante elevados, a los 50 años y a los 80 años, que son el rango etario con el que nos vamos a enfocar en la prevención. Ahora, hay que recordar que el cáncer de mama no se da solo en mujeres, sino también en varones, representando el 1% de los diagnósticos. Ahora, ¿qué factores de riesgo generan cáncer de mama? Bueno, hay varios factores, los por así más conocidos son los antecedentes familiares de cáncer de mama o ovario. Estos antecedentes familiares son principalmente en nuestros familiares de primer grado, nuestra madre o nuestros hermanos, o si hubo en el padre también. Y menciono cáncer de mama o cáncer de ovario porque el cáncer de ovario muchas veces tiene, cuando se estudia el cáncer, tiene unos genes que al estudiarlos son BCRA1 o 2. Estos que también se pueden presentar en el cáncer de mama, por eso se estudia y están relacionados. Perdón, María, ¿se acuerdan del caso de Hollywood que fue muy conocido? Sí. Bueno, justamente claro, su madre falleció por cáncer de mama y Angelina se hizo el estudio si tenía los genes o no. Sí. Y si tenía los genes, y es por eso que tuvo esa decisión de hacerse la mastectomía para prevenir que le apareciera. Sí. Bueno, después otro de los factores es estar presente a la estimulación de hormonales. Esta presencia de hormonas se da principalmente cuando la menarca empieza tempranamente, antes de los 12 años. O sea, cuando la menstruación le viene. Claro, la menstruación antes de los 12 años, cuando la menopausia aparece después de los 50 años y cuando no tienen hijos, cuando la lactancia fue negativa o escasa, o si tienen su primer parto después de los 35 años. Todos estos años de estimulación estrogénica que es natural en la mujer, si es muy alargado, es un factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Otro factor importante es la edad mayor de 50 años. Hay bastantes estadísticas que demuestran que una vez llegado a los 50 años, el riesgo de padecer cáncer de mama empieza a aumentar. A los 25 años es prácticamente cero y cuando llega hasta los 75 llega a subir a 25%. Entonces va aumentando paulatinamente. Otro factor de riesgo es el alcohol y el tabaco, el sedentarismo y la obesidad y una dieta alta en grasas. Y otro factor de riesgo es el tratamiento con radioterapia dirigido al pecho. Por ejemplo, si tuviste algún otro cáncer diagnosticado y te realizan radioterapia, esta también puede incidir a que desarrolle cáncer. Por ejemplo, linfoma, si son radiaciones con una alta intensidad, ¿sí? No es que si uno se hace una radioterapia en un cáncer de mama, le puede aparecer por esa radiación un cáncer de mama en la otra mama, Estamos hablando de una radiación muy particular que prácticamente se usa solamente en el linfoma. Bueno, ¿cómo se puede prevenir? Es una patología bastante difícil de prevenir, pero las formas más importantes son tener los hábitos saludables en la vida, que hagamos ejercicio, bajemos de peso, tengamos una dieta balanceada, la mamografía y el autoexamen y el examen clínico de mamas. Ahora, ¿cuándo debe hacerse la mamografía? La mamografía, si no saben, es una radiografía de las mamas. Se va y se toma una
radiografía cefalocaudal y medio oblicuo lateral. Ahora, ¿cuándo se debe tomar la primera mamografía? En Argentina se toma una de base a los 40 años y después a partir de los 50 y hasta los 70 se repite cada 2-3 años. Ahora, la radiografía de base en otros países dice que se debe dar un poquito antes, entre los 35 y 40. Esto es bastante cuestionado y se habla cada uno con su ginecólogo. Ahora, entre los 40 y los 50 años se debe hacer o no mamografía. Esto depende de diferentes factores de riesgo que tenga la persona y cada uno individualmente debe charlarlo con su ginecólogo para decidir o no. Ahora, si tiene antecedentes familiares de cáncer de mama, tipo la madre, la primera mamografía se debe dar 10 años antes del diagnóstico. En el caso que les conté anteriormente, Elizabeth fue diagnosticada a los 29 años. Entonces su hija, que fue mi compañera, empezó con las mamografías a los 19 años, 10 años antes del diagnóstico. Y esto es importante porque, como ella dijo, una radiografía de la mama, ¿sí? O sea, usa rayos. No es lo mismo que... Porque vieron que a veces se consultan y dicen, no, yo me quiero hacer una mamografía, no es gratis para el organismo hacer una mamografía, ¿eh? Y bueno, acá justamente en esto es que por ahí las guías, tanto nacionales como internacionales, no se ponen del todo de acuerdo. Sí se ponen de acuerdo que la mayor incidencia de cáncer de mama son entre los 50 y los 70 años. O sea que no es discutido que hay que pedir una mamografía de base sí o sí a los 50 años. Ahora, entre 40 y 50 años, ahí es donde se tiene que poner de acuerdo en el médico, viendo las posibles causas, o sea, no a todo el mundo, a eso es lo que voy, ¿eh? Es más tipo artesanal. Claro, pero acá, por ejemplo, ha habido casos que nosotros hemos visto de gente muy joven que ha fallecido de cáncer. Exacto, exacto. No es la normalidad. Pero joven de 20 y pico, 30 años. Sí. Hubo varios casos acá. Mi sobrina con cáncer de útero a los 19 años murió. Claro, pero bueno, eso, yo he escuchado también eso de que tenés que hacerlo a los 50 años recién. Pero hubo casos acá en el pueblo que... O sea, siempre que se baja una medida, contempla la mayoría. Un decir, por ejemplo, la vacunación es lo mismo. Sí. Se contempla ciertos años, que es la mayor incidencia de esa patología. ¿Que hay casos? Sí hay casos. La verdad que el porcentaje disminuye muchísimo, ¿sí? Sí. Hay que ver si estos casos con edad temprana tenían antecedentes familiares, ¿sí? Claro, sí. Y como bien dijo Mabelí, son antecedentes de la línea materna, ¿sí? No son tan importantes de la línea paterna de esa mujer. Bueno, ¿por qué es tan importante la mamografía? La mamografía, debido al sistema que utiliza, puede detectar nódulos bastante pequeños que después, al hablar de la autoevaluación, estos no son palpables. O también puede ver las microcalcificaciones que no son visibles. Es por eso que si se diagnostica a tiempo con la mamografía, es posible recurrir a tratamientos menos agresivos. Los tratamientos van desde una mastectomía radical, que es lo que se hizo Angelina Jolie, hasta extirpaciones localizadas, radioterapia, quimioterapia y tratamientos hormonales. Así que es bastante... Una mastectomía radical. Explica de lo que es una mastectomía radical es que te saquen toda la mama, incluyendo los ganglios axilares. Es una cirugía que tiene bastante presión social e influye psicológicamente mucho en las personas. Por eso, si se diagnostica antes, uno se evitaría eso, también dependiendo de qué estadio es y qué tipo de cáncer sea. ¿En qué caso se hace la ecografía? La ecografía estudia principalmente a las mamas que son bastante densas. Por ejemplo, entre los pacientes más jóvenes tienen la mama más densa, tiene más glándulas. Y en la radiografía, que es la mamografía, no se suelen ver. Por eso en pacientes un poco más jóvenes se suele hacer mamografía y ecografía, para que con ambos estudios se vea claramente qué es lo que hay. Bueno, yo tengo una hermana fallecida de cáncer de mama y a los 6 años me detectaron a mí, bueno, me falta la mama
derecha con ganglio de los dos brazos. Y mi médico me preguntó hace poco qué edad tienen tus nietas. Le digo, mira, la mayor cumple 30 años, bueno, decirle que tiene que comenzar a hacer su mamografía. Sí, está bien, porque si más o menos estamos estimando que la mamografía de base sería a los 40 años, si hay antecedente materno se va 10 años para atrás y estaría con 30 años. Bueno, ahora un poco sobre la autoexamen mamario. Es una medida que se recomienda bastante y hay que saberla realizar adecuadamente. Bueno, para empezar, cuando hacerlo hay que hacerlo principalmente todos los meses después de la menstruación, o si es que no está menstruando, el primer día del mes, todos los meses, el autoexamen mamario. Bueno, ¿cómo se hace? Uno está sin ropa, se para frente al espejo y deja caer los brazos y observa si tiene alguna lesión o hay retracción de la piel. Después repite el mismo procedimiento con las manos arriba y después empieza a hacer la palpación. Bueno, levanta el brazo y con la mano derecha, con la mano izquierda se palpa la mama derecha y para la otra mama con la mano inversa. La siguiente. ¿Cómo se hace la palpación? Bueno, hay varias formas. Puede ser en forma circular, empezando del pezón en forma, siguiendo las manillas de reloj hacia afuera, con los 3 dedos de la mano palpando, empezando superficialmente y luego más profundo. También puede ser en forma de líneas o verticales, arriba y abajo, o en forma radiada. Pásame la siguiente. Pásame la siguiente. ¿Y qué es lo que debería preocuparte en el autoexamen? Que presente algún nódulo o bulto palpable, que haya cambios en la piel o hay un enrojecimiento, que haya cambios en la textura en forma de pezón, o que, me olvidé decirles esa parte, que también se tiene que presionar el pezón a ver si hay una secreción y que salga una secreción o sangrado por el pezón. Ahora, respecto al bulto o nódulo palpable, muchas veces debido a los cambios hormonales propios de la mujer, por ejemplo tener un embarazo, aparecen pequeños cambios que pueden ser como un nódulo o como un bultito. No hay que asustarse, sino hay que ir al ginecólogo y que él te haga el examen, que un ginecólogo está preparado para realizar el mismo examen clínico, pero él, aunque lo hace más específico, sabe qué está buscando, qué sería patológico o no, y ahí va a decidir si tienes que hacerte algún estudio. Siguiente, sí. Bueno, Mabe, explica un poquito cuáles son las posturas del autoexamen mamario. ¿Quién está a favor? ¿Quién está en contra? Bueno, sobre el autoexamen mamario, les mencioné que la mamografía detecta lesiones más pequeñas. Ahora, el autoexamen suele detectar cosas más graves, como las lesiones en la piel, que ya sería un poquito tarde. Ahora, debido a esto, hay bastantes organizaciones que no recomiendan hacer el autoexamen y otras que sí. Por ejemplo, la OMS no recomienda hacer el autoexamen todos los meses. La Asociación de Ginecología estadounidense sí lo recomienda hacer todos los meses. Entonces es una práctica bastante controvertida. Lo que sí es importante es que cada una se conozca cómo es y detectar a tiempo cada cambio, porque qué mejor que uno mismo para saber qué cambios hay. Y el cambio de la mamografía, que por ahí es algo invasivo, o sea, hacer el autoexamen mamario de última no le hace nada a la paciente. Cuanto mucho va a venir a la consulta y quizás se palpó algo que no es maligno y demás. Así que como arrancamos la charla, hay muchas posturas, como la Organización Mundial de la Salud, que es una organización tremendamente que con una pesadez impresionante a nivel médico, no recomienda hacer el autoexamen mamario todos los meses. Bueno, algunos datos para recordar. Como mencioné, los varones también pueden tener cáncer de mama. Más del 75% de los cánceres no tienen ningún antecedente familiar. Es importante porque el hecho de que no tengas un pariente con cáncer de mama no significa que tú no vayas a desarrollarlo. Ahora, la detección temprana es fundamental
porque si tiene menor de 1 centímetro, el 90% de estos cánceres va a ser curable. Y recargo la palabra curación, no solo cese de la patología, curación, que es un diagnóstico bastante difícil de llegar en muchas patologías oncológicas. Y bueno, acá les traje un par de mitos que suelen ser bastante conocidos. Los corpiños con aro dificultan la circulación sanguínea y linfática y esto puede provocar cáncer. Esto no es así. No existe ninguna relación entre la ropa interior y el riesgo de desarrollar la patología. Bueno, lo menciono porque vinieron a la guardia un par de personas preguntando sobre esto, así que me pareció bastante curioso. Ahora, tener los pechos pequeños hace que sea menos propenso a desarrollar cáncer de mama. Esto también es falso, no importa si tienes grande o pequeño, si eres varón o mujer, la posibilidad de tener cáncer está. Ahora, la biopsia acelera el cáncer. Esto está relacionado con la historia que les conté. Estas prácticas, la toma de biopsia, que es un estudio un poco más invasivo que se realiza cuando ya hay un diagnóstico o se quiere hacer un estudio de la lesión para saber si es benigno o maligno, no va a hacer que se diseminen estas células cancerígenas. Así que no hay que temer a la biopsia. Es bastante segura y está bastante bien protocolada. Siguiente. Ahora, existen yuyos o suplementos de hierbas medicinales que curan el cáncer. No hay ningún estudio científico que demuestre su poder curativo. Y es lo que le pasó a Elizabeth. Ustedes con esta organización me imagino que están bastante vinculados con esto. Sí, todo. Lamentablemente lo más correcto que puede decir un médico en esto es que al médico no se lo forma de ninguna manera, por lo menos en las 2 facultades estatales argentinas más grandes, en hierbas, en cosas naturales y demás. Así que creo que lo más correcto médicamente hablando es decir, haz lo que quieras hacer, pero quizás no abandones el tratamiento médico. Y lamentablemente no creo que nunca haya un estudio serio en donde se prueben cosas naturales porque no tiene ningún rédito económico. Nadie va a decir si el cannabis funciona o no funciona en un estudio como algo como la quimioterapia. Bueno, hay un montón de... Exacto, hay muchas terapias alternativas. Pero creo que lo más correctamente médico hablando es no decirle que no sirve porque la verdad que tampoco sabemos, no nos preparan en absolutamente nada. Lo único que vemos de plantas es en toxicología y después de eso nada más. O sea, no nos acercamos para nada a lo que es algo natural. Si no tengo antecedentes familiares no tendré cáncer, es lo que les mencioné anteriormente. Más del 80% de las mujeres que son diagnosticadas no tenían ningún antecedente familiar. Ahora, el uso de antitranspirantes es nocivo y contribuye a la aparición de cáncer de mama. No, el uso de antitranspirantes o desodorantes no es dañino y no habría por qué no usarlo, a menos que tengas una piel bastante sensible y te cause alergias y bueno, ahí requerirías... Pero cuando vos te haces el tratamiento, te aconsejan no ponerte, la mastóloga misma, de ponerte al lado que te operaron desodorantes, ¿por qué no sé? A mí me lo han hecho. Lili es una paciente de nosotros, Lili Salinas, perdón Lili que no te presenté. Cuando dijimos de hacer esta charla, como Lili pasó por esta patología y hoy en día está muy bien, y bueno, pasó por todas las dificultades de esta patología, que por ahí nosotros estamos hablando de algo teórico y bueno, se nos escapa esta clase al dolor y todo lo que lleva a sobrellevar esto. Así que gracias Lili por venir. Es verdad Lili, se trata de no poner nada irritativo en la zona donde se hace el tratamiento. Cuando se hace mastectomía y se hace vaciamiento axilar, se saca toda la cadena ganglionar axilar, que más o menos para que tengan una idea está toda vertical, ¿sí? O sea que se hace una cirugía, se saca toda esa parte ganglionar y después se sutura toda esa parte. Esa parte queda totalmente sensible y más si recibe rayos en esa zona. Los rayos no dejan de ser algo tipo quemadura para la epidermis. Así que sí, es verdad. La mayoría de los tumores mamarios palpables no son malignos, son benignos, ¿sí? Ahora, culturalmente, en la mujer, como ella afirmó, el tema de la mama es muy diferente a otros procesos oncológicos, ¿sí? La mama no solamente va con una enfermedad, sino también con algo cultural y social, ¿sí? Decirle a una mujer, tenés un tumor maligno y el tratamiento va a ser sacar esa mama, no es como que, por ejemplo, te digan, tenés algo en el hígado, vamos a sacarlo, y vos físicamente te ves igual, ¿sí? Hablando estadísticamente, la mayoría de los nódulos
o tumor, vamos a llamarlo, o tumor es una masa, o sea, decir nódulo, tumor, no estamos hablando de algo malo, por suerte son benignos, ¿sí? No son malignos. En el año 1996 hubo un cambio, hablando propiamente de este país, en donde el cáncer de mama descendió brutalmente. ¿Por qué desciende brutalmente? Porque antes, cuando las mujeres entraban en la premenopausia y tenían todos los síntomas de la menopausia, una manera de contrarrestar estos síntomas era darle estrógenos. O sea, las mismas hormonas que fabricaría el organismo, dárselas un tiempito más como para que ustedes entren en este proceso de menopausia un poquito menos con menos sintomatología. Esto sí se vio que estaba correlacionado al cáncer de mama, ¿sí? En el mismo año se empieza a utilizar la mamografía. Todo esto hizo que descienda drásticamente el cáncer de mama. O sea, que si comparamos cómo estábamos antes del 96 a cómo estamos ahora estamos muchísimo mejor. O sea, hoy casi nadie usa tratamiento de reemplazo hormonal en la premenopausia, ¿sí? Y si lo usan en un corto tiempo, ¿eh? Acá en las guías dice que se pensaría en un factor de riesgo para un CA de mama mayor a 5 años de hormonoterapia, de reemplazo hormonal, ¿sí? Así que no, la verdad que no, por suerte no estamos en esa afirmación de que una vez que consultan ya es tarde. Por suerte, o sea, Argentina dentro de todo, hablando generalmente, las mujeres hacen controles ginecológicos y la medicina preventiva, tanto la medicina familiar, la medicina general, etcétera, apunta a que los controles de la salud de la mujer se hagan rutinariamente, ¿eh? Antes me acuerdo que yo vengo de una familia por ahí, casi muchos médicos, y antes el control de salud era hacer un laboratorio, ¿sí? Un laboratorio de sangre. Hoy en día eso ya no es así, ¿eh? Una mujer viene, se le pregunta cuál es la última fecha del PAP, cuándo se hizo una mamografía, etcétera, 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 ¿sí? Y algo importante que va para prevenir todos los tipos de cáncer son 3 cosas que por ahí no lo hacemos, pero es sumamente importante. Para el paciente diabético es más importante que tomar la medicación, es ejercicio, comer saludable y hacer algo que nos guste, ¿sí? Si nosotros comemos mal, ¿sí? No hacemos los controles de salud, no hacemos actividad física y encima tenemos un trabajo que odiamos, ¿cómo nuestro organismo va a funcionar bien? O sea, es imposible venir y decir, no, a mí me pasan todas, etcétera, etcétera. Y una cuando empieza a hacer una historia clínica detallada, comemos una vez por día, no hacemos actividad física, pero por ejemplo el paciente diabético, lo pongo porque son los pacientes por ahí más conflictivos a la hora de llevar un tratamiento, toman la medicación a rajatabla, pero no hacen la dieta y no hacen actividad física. Claro, eso no sirve. Exacto, o sea, el ser humano está hecho para correr, está hecho para comer más fruta que carne y para no comer nada embutido, nada procesado y demás. Y eso va, digamos, en prevención a cualquier enfermedad. A un cáncer, a una cirrosis, a una diabetes, a una presión alta, a todo.